de qué personaje estuvimos hablando el domingo pasado? ¿Gallo? El domingo pasado. ¿De gallo? De gallo técnicamente, porque hablamos de otros dos hombres, Demetrio y Diótrefes. El tema principal fue la vida de Gallo. Y hoy vamos a estudiar a otro personaje también no tan conocido, porque a veces hablar de Abraham, usted sabe que es de la fe. Si hablamos de David, pues que sabe también características de David. Pero ahí hay personajes diferentes, aparentemente secundarios porque no tienen mucho renombre. Pero sin lugar a dudas, si están ahí es porque Dios quiere que los escuchemos. Así que hoy vamos a ver a otro personaje también, igualmente como no tan conocido, no tan renombrado, pero sin embargo yo sé que su vida nos va a bendecir. Si yo te digo el nombre Epafrodito, ¿tú lo has escuchado? Si yo te menciono a este personaje, ¿tú sabes en qué parte de la escritura poder encontrarlo? En Filipenses. Sabía que usted lo iba a saber. Sabía y estaba exactamente seguro que usted era la que no podía dejar de saberlo. ¿Y nos podría compartir por qué? ¿Por qué se acuerda de Epafrodito? Y se lo sabe de memoria. Un texto que dice, pues en verdad, estuve enfermo, punto de morir. Pero estuvo misericordia de ti, de mí para que nos dé la resurrección. De ahí vamos a abrir la escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el 23, para entender contexto. Bueno, dice la escritura, está hablando Pablo, está escribiendo a los Filipenses, y en el verso 23 dice, así que a este espero enviarlo, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. El versículo 29. Fíjate la instrucción que Pablo da acerca de Epafrodito a los filipenses. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como hermanos. Fíjate lo que nos está diciendo. Recíbanle, filipenses, con todo gozo, que no haya ningún impedimento en ustedes para recibirle de buena manera. Y no solo eso, sino que está usando a Epafrodito como modelo, como ejemplo, de tal manera que dice, todos los que sean como él, ténganlos en gran estima. Vamos a hablar del contexto. Nosotros, si tú te fijaste, empezamos leyendo el versículo 23, donde dice, así que a este espero enviaros. Pero no está hablando de Epafrodito, está hablando de Timoteo. En el encabezado que tú tienes ahí en tu Biblia, dice Timoteo y Epafrodito. Pablo les dice a los filipenses que le hubiera gustado enviarles a Timoteo. Y habla unas características también impresionantes de Timoteo. Leo el versículo 20, hablando de Timoteo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que espero a este enviaros. O sea, muy buenas características de Timoteo. Entonces Pablo tenía el deseo de enviarles a Timoteo. Timoteo sin duda era el brazo fuerte del apóstol Pablo, y eso que era un joven, así que no hay ningún impedimento para que un joven pueda hacer también de gran bendición. Y Pablo lo quiere enviar, pero Timoteo también es muy útil a Pablo en los asuntos que está él llevando a cabo. ¿En qué escenario nos encontramos? Bueno, Pablo está en la cárcel. Muy probablemente en la cárcel en Roma. Se nos cuenta en el libro de Hechos, hermano, de 2 encarcelamientos de Pablo, bueno, de 3, contando el de Filipos. ¿Te acuerdas que él estuvo en la cárcel en Filipos, donde se convirtió en carcelero? Bueno, contando ese de 3, pero se nos cuenta de un encarcelamiento que sufrió en Cesarea, después de que lo aprisionaron en Jerusalén, se lo llevaron a Cesarea, que era una ciudad que estaba también en Israel, y después se nos narra que de ahí él pide ver al César, para que el César vea su caso, para poder defenderse delante del César. Y sabemos que desde un principio Dios le había especificado que
para eso lo había llamado, para que llevara su nombre delante de reyes, delante de gobernadores. Entonces era plan de Dios. Pero Hechos narra que también estuvo encarcelado en Roma, de una manera domiciliaria, en principio. Entonces es muy probable, hermanos, que esta carta haya sido escrita desde esa prisión, desde cuando estaba él en Roma. Muy, muy probable. ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo 1, cuando Pablo empieza, que ahorita vamos a hablar del contexto, solamente para entrar. En el capítulo 1, cuando Pablo les está escribiendo, y ese famoso versículo que nosotros hemos escuchado, donde dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo lo menciona en relación a que dice él, o puedo vivir o puedo morir. O sea, él estaba en medio de una situación legal en la cual o lo podían absolver de los delitos que le imputaban, que no los había cometido, o lo podían decapitar. Entonces en Cesarea no se tenía, digamos, no se podía tomar esa determinación de darle muerte, porque era un caso fuerte, digamos, más arriba. Y solamente el único lugar donde podían hacer eso era ya en instancias mayores. Por eso podemos pensar que este encarcelamiento fue el de Roma, donde ahí, precisamente en Roma, se decidía si se le daba vida o se le daba muerte. Y Pablo lo menciona en ese capítulo 1 y dice que él no sabe qué escoger, no sabe si quedarse en la carne, aunque dice yo preferiría partir con el Señor porque esto es muchísimo mejor, pero estoy puesto en aprietos porque o me quedo para bendición de las iglesias o me voy para bendición mía. Por eso es de que yo pienso que este encarcelamiento es el encarcelamiento de Roma. Así que yo creo que esta carta fue escrita de Roma. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta carta para poder nosotros, en medio de ese contexto, identificar a Epafrodito? Bueno, resulta, hermano, que la iglesia de los filipenses era una iglesia excelente, de un excelente corazón, de un excelente compañerismo. A mí me gustaría que fuéramos al capítulo 4, porque Pablo habla un poquito de la biografía de esta iglesia de los filipenses. ¿Ustedes recuerdan a la iglesia de los filipenses? ¿Recuerdan cómo se formó esta iglesia? Bueno, el libro de los Hechos nos narra que llegó Pablo hasta Filipos, que era una ciudad militar, y dice que no encontró sinagogas, ¿verdad? Y entonces dice que él fue hacia la orilla del río, donde se juntaban las mujeres a la oración, y ahí se encontró con una mujer, ¿se acuerdan? Lidia. Y ella fue la que Dios le abrió el corazón para que escuchara. Entonces, Lidia, digamos que fue de las iniciadoras de la iglesia en Filipos. Después también se convirtió, como dijimos ahorita, el carcelero. Entonces, ese fue el contexto del nacimiento de la iglesia en Filipos. ¿Amén? Bueno, nosotros encontramos que estos filipenses respondieron de muy, muy buena manera al Evangelio. Dice en el capítulo 4 y el versículo 15. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Filipo estaba en la región de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Él está hablando de un principio. Muy probablemente, con el paso de los años y con la obra de Dios en las demás iglesias, e incluso con el ejemplo de los filipenses, más iglesias empezaron a aportar para bendecir el ministerio del apóstol Pablo. Pero él aquí les reconoce y les dice, desde un principio, ustedes, oh filipenses, ustedes fueron los primeros y los únicos que estuvieron apoyándome en mi ministerio. Dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, que también era otra ciudad que se encontraba también en Macedonia, pudiéramos pensar que no era tan necesario que aquí tan cerca le estuvieran enviando. A ellos no les importaba si el apóstol estaba en necesidad o no. Ellos simplemente sabían que les era necesario contribuir para que el evangelio se desarrollara. Y si ellos tenían que contribuir económicamente, lo hacían. Si tenían que contribuir con oraciones, lo hacían. Si tenían que ponerse a las órdenes y al servicio de Pablo, lo hacían. Entonces, este era el corazón, hermano, de la iglesia en Filipos. Sin duda, un corazón para cualquier iglesia y para cualquier creyente. Tener esa disponibilidad de aportar en la obra, sin duda es algo loable. Amén. Entonces ellos ya venían con este sentir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno,
ellos se dan cuenta que Pablo está encarcelado. Y después de algún tiempo, como lo vamos a leer ahorita, porque Pablo dice en el versículo 10 de ese capítulo 4, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Él dice, de que hayáis revivido, o sea que por un momento esta situación se había detenido, pero no porque los filipenses no quisieran. Fíjate lo que dice Pablo en el siguiente verso. Dice: de lo cual también estabais solícitos. O sea, ustedes, yo sé que siempre lo han querido hacer, pero dice el final de ese texto, pero os faltaba la oportunidad, no se había dado la ocasión, no nos habíamos podido poner en sintonía, pero yo sé que ustedes todo el tiempo han estado con la intención de seguir haciendo esto. Entonces, así es como se originó la carta a los filipenses. La iglesia de Filipo, preocupada sinceramente por el apóstol Pablo y también preocupada sinceramente por la expansión de la obra en cuanto a la predicación, se determinó como iglesia que ellos juntaron una ofrenda para dársela a Pablo, sabedores de que estaba encarcelado. Esto es una excelente, hermanos, un excelente sentido de parte de la iglesia. Entonces ellos, cuando tienen la ofrenda, dicen: ¿y ahora qué hago yo? De Filipos a Roma, hermano, había aproximadamente más de 1200, casi 1300 kilómetros. Entonces era una distancia considerable. Agrégale que para ir geográficamente de Filipos, que se encontraba en Macedonia, en Europa, a ir a Roma, en Italia, tenías que un tramo llevarlo a pie y otro tramo tenías que embarcarte. Entonces era un viaje largo y era un viaje difícil. Por lo tanto, cuando los filipenses dijeron: bueno, ya tenemos la ofrenda lista, pero ¿y ahora? ¿Y ahora cómo la vamos a hacer llegar? Y en eso, hermanos, Epafrodito dice: no hay problema, no se preocupen, aquí estoy yo la espero. Amén, hermanos. Desde ahí de entrada, ¿qué podemos ver de Epafrodito? Sin que lo conozcamos mucho por toda la Biblia, sin que haya muchas menciones. Disposición. ¿Estamos de acuerdo? Disposición para decir: yo lo hago. Miren, hermanos, quiero platicarles un poquito el contexto de lo que eran los viajes, los mensajes en ese tiempo. Yo quería hacer un ejercicio al principio de esta predicación. Le iba a pedir a usted que me enviara un WhatsApp. ¿Cuánto se tarda en WhatsApp, hermano? Y que una noticia usted se la comunique a otra persona. ¿Cómo se tarda? Nada, es cuestión de segundos. ¿Estamos de acuerdo? Y puede estar una persona incluso en otro país, con los mismos kilómetros de distancia que había de Filipos a Roma, y llega en automático, y es algo asombroso. Pero saben que la diferencia es que en estos tiempos no tenían estas herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estos tiempos en la antigüedad había una forma, pero era muy peligrosa, demasiado peligrosa. Era atravesar montañas, era atravesar campos, atravesar desiertos, atravesar mares, atravesar peligros de fieras, era atravesar situaciones de ladrones. Ustedes recuerdan en la escritura cuando Jesús habla de un hombre que venía bajando de Jerusalén y que en el camino le cayeron unos ladrones, porque los caminos eran peligrosos. Y el pillaje, hermano, se daba a todo lo que daba. Había bandas que sabían exactamente cuáles eran los caminos más aislados, más complejos para avanzar, y exactamente ahí es donde hacían su punto de atraco. Entonces, hacer un viaje, hermano, sobre todo, como te comento, por tierra y después por mar, es algo que no cualquier persona estaba dispuesta a hacer. Imagínate que Epafrodito tuviera familia. ¿Tú crees que para sus hijos era muy fácil decirle: oye, papá, ¿y cuánto te vas a tardar? Para la esposa, ¿tú crees que era fácil? ¿Y cuánto te vas a tardar? No era algo fácil, pero sin embargo, como bien dijimos, ¿qué vemos primeramente ahí? Disposición. ¿Y qué más vemos, hermano? Porque de entrada se ve otra cosa también. Amor, sin duda. Amor. Pero también vemos, hermano, que Epafrodito, sin duda, lo vas a decir a mí, gozaba de un buen testimonio. Si tú vas a enviar una ofrenda, si tú vas a enviar un dinero, tú lo envías con alguien que no tenga una buena. Tú lo envías con alguien que tenga antecedentes de ladrón. No, confiable. Tú lo envías con ese tipo de personas.
No, porque tú sabes que va llevando valores. Y esto de valores hacía todavía, hermanos, más peligrosa el viaje, la navegación, el resguardo. Imagínate cómo Epafrodito les iba a decir a los filipenses: fíjense que me descuidé y me robaron, me senté en una banca a descansar y me dormí y me robaron. ¿Tú crees que iba a ser buen testimonio? No, por eso, sin lugar a dudar, de entrada podemos ver que Epafrodito era un hombre de buen testimonio, para que le hayan confiado este trabajo, y un hombre de atrevimiento. Pues él sabía que si llevar una carta era difícil, era peligroso. Imagínate llevar una ofrenda, doblemente peligroso. Y ahorita vamos a ver los estragos de ese viaje. Amén. Entonces, este es el contexto. Pablo está en Roma. La iglesia de los filipenses es una iglesia que lo ama en gran manera, que todo el tiempo ha apoyado económicamente su ministerio, que todo el tiempo ha orado por él, que todo el tiempo ha tratado de estar cercana a la iglesia, a él. Y ahora se han dejado de ver por un tiempo y por condiciones, no porque así ellos lo quisieran, pero ahora hay una oportunidad de que vayan a ver a Pablo en su necesidad, y ellos dicen: vamos a enviarle juntamente una bendición para que Pablo se ayude. No sabemos cómo la pasa en la cárcel, no sabemos si come o no come, no sabemos si está bien o no, pero nosotros vamos a enviarle una bendición económica a Pablo. Se designa a Epafrodito, y Epafrodito es el mensaje. Fíjate cómo dice en ese capítulo 4 y versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Qué crees que está diciendo Pablo? ¿En dónde ve por primera vez Pablo ese gran gozo? ¿Dónde lo siente? Sin duda, cuando él ve el rostro. Cuando él no se imagina esta visita que ya tiene probablemente semanas navegando, viajando. Y entonces un buen día alguien le avisa al prisionero Pablo: tienes una visita. Y Pablo dice: háganlo pasar. Y en ese momento Pablo ve a Pablo. ¿Te imaginas ese momento? Claro, por eso Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor. En gran manera. Y Pablo más adelante, hermano, para no dar lugar a dudas, él dice: no es que busque dádivas, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, para que no haya ningún malintencionado, ni una mala entendimiento que diga: Pablo se gozó porque vio. Pablo se gozó porque vio dinero, y eso fue lo que le produjo ese enorme gozo de ver a Epafrodito. No, para nada. Por eso él dice: no es que yo busque dádiva, yo me gozo porque las circunstancias habían hecho que ustedes y nosotros nos separáramos por un tiempo, y me gozo porque aunque ha pasado tiempo, ustedes no han perdido el sentir hacia mí, el sentir hacia la obra, y su sentir propio de ser gente dadivosa. Por eso, en gran manera me gocé cuando ustedes revivieron nuevamente su cuidado por mí. Amén, hermanos. Entonces, cuando llega Epafrodito, cuando le comparte lo que los hermanos le habían llevado, hermano, si tú hubieras sido parte de la iglesia de Filipos, ¿qué le hubieras enviado a Pablo? Si es un hermano muy amado, si es el que sembró la semilla en tu ciudad, y ahí por primera vez te escuchaste el evangelio y por eso le tienes una estima muy grande, ¿qué le hubieras enviado? Bueno, muy probablemente muchos le enviaron dinero, pero quizás muchos otros le enviaron algún recuerdo. Quizás muchos otros le enviaron comida, aunque difícilmente llegaría por el tiempo de viaje. No creo que hubiera enlatado todavía. Probablemente algunos otros le escribieron una carta, algún recuerdo físicamente, algún objeto, no muy pesado. Llévale por favor esto a Pablo y dile que si recuerda aquellas noches que platicamos fuera de nuestra casa. Pudieron ser muchas cosas. Por eso Pablo dice, más adelante dice que él recibió todo lo que habéis mandado. Todo lo que habéis mandado, todo lo he recibido. Entonces, sin duda alguna, esta fue una gran experiencia. ¿Qué es lo que hace Pablo una vez que recibe todo esto? Epafrodito lo escucha. Epafrodito no solamente va a llevarle el presente económico que los filipenses han juntado para él, sino que Epafrodito también le lleva noticias de cómo están los filipenses, cómo están los ánimos. Por eso es que, si tú vas al capítulo 4, versículo 2, fíjate lo que escribió Pablo. Capítulo 4, verso 2, él dice:
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué lo supo Pablo? Porque Epafrodito pasó buen tiempo con él diciéndole, mira, estamos bien, la fe está bien, la iglesia sigue creciendo, pero desafortunadamente, ¿te acuerdas de Síntique? ¿Te acuerdas de Evodia? Están confrontadas. ¿Cómo? ¿Cómo que no se habla? No, no se habla. Y no puede ser eso. Pablo no lo cree y sin embargo no se hace el de la vista gorda, sino que aborda el tema al escribirles personalmente a los filipenses y aborda el tema. ¿Por qué? Porque era un pastor. Porque era un pastor hecho y derecho hacia sus ovejas. Aunque estaban a distancia, los amaba. Si tú recuerdas, hace tiempo también leímos otro texto en el cual decía, él dice que ahora más en ese capítulo 2, verso 12, para no inventarlo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué le está diciendo? Sí, sí estoy ausente, pero eso no es excusa para que ustedes sigan ocupándose en lo concerniente a su salvación, no para que la ganen, no para que la retengan, sino para que la valoren, para que la estimen, para que su salvación los estimule a una vida santa, a una vida agradable. Por eso dice, con temor y temblor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchos fragmentos que nosotros vemos en la Escritura son directamente, hermano, porque Epafrodito le platicó cómo estaban las cosas en Filipos. Por lo tanto, hablando de contexto, hermano, la carta a los filipenses es, digamos, una contestación a las necesidades que Epafrodito le planteó a Pablo de lo que estaba ocurriendo en Filipos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ahí, hermano, que nosotros tengamos una carta que se llama Filipenses, yo sé que es la obra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Yo sé que es el Espíritu Santo el que la ha hecho perdurar hasta nuestros días y nos bendice. Y de paso te digo, ¿sabes cuál es el tema principal de la carta de Filipenses? Hay un tema principal, es el gozo. ¿Cómo me puedo todos en el pretorio conozcan a Cristo? Y para que todos los hermanos aquí en Roma cobren mayor ánimo, mayor valentía y predican a Cristo. Entonces, el tema principal de Filipenses es gozo a pesar de lo que puedas estar viviendo, pasando. ¿Amén? Entonces, si nosotros tenemos una carta a los filipenses y de bendición a nosotros, en gran medida es gracias a Epafrodito, a ese viaje que logró, tanto de ida para llevar lo que le enviaron, también como de vuelta. Entonces ahí también yo puedo ver fidelidad en Epafrodito. ¿Estamos de acuerdo? Fidelidad. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más de Epafrodito personalmente. Ya hablamos del contexto de la carta, del contexto de cómo se dio esta carta. Bueno, Pablo en los versículos que nosotros empezamos leyendo en el capítulo 2, una vez que les dice, yo quiero enviarles a Timoteo, pero no lo voy a enviar ahora porque Timoteo me sirve mucho aquí, yo necesito ver cómo van mis cosas con referente a la sentencia, el proceso que estamos viviendo, y Timoteo me es muy útil, así que dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. Y ahí empieza Pablo a hacer, hermano, una explicación y una biografía de Epafrodito. Yo creo que es un poquito innecesario, porque si los de Filipo lo enviaron, pues los de Filipo lo conocen. ¿Estamos de acuerdo? Y no creo que Pablo le haya descubierto ciertas cualidades a Epafrodito que los filipenses no conocen. Pero sin embargo lo hace para que nosotros sí lo conozcamos. Nosotros no nos congregamos en la iglesia donde está Epafrodito, si no lo hubiéramos sabido sus características, sus cualidades. Pero por eso la palabra nos las desarrolla para que nosotros, hermanos, lo conozcamos. ¿Y qué nos dice de Epafrodito? Bueno, dice, mas tuve por necesario, estoy leyendo el versículo 25 del capítulo 2, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y lo dice, vuestro mensajero. Ahí donde queda claro que él fue quien llevó aquella donación o aquella ofrenda, vuestro mensajero. Ustedes me lo dieron. Amén. Pero miren las características. Él dice, mi hermano le llama. Nosotros pudiéramos decir, Pablo, pero cualquier miembro de la iglesia donde tú fueras, tú le llamarías hermano, como lo hacemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, a cualquier persona que viene aquí, que tiene un tiempo congregándose, puede ser bautizado, ¿no?
Puede tener 2 semanas congregándose y ¿cómo le decimos? Hermano. Hermano, ¿verdad que sí? La hermana fulana, y a veces hasta la hermana fulana que nosotros le decimos, hasta se incomoda porque dice, "Ay, pues yo todavía ni soy", pero sin embargo nosotros tenemos como que por costumbre decir hermano. Y sabe que esto es algo muy parecido como cuando la gente dice aquel señor o aquella señora, cuando no saben realmente lo que esa palabra significa. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir aquel amo, aquel que tiene autoridad o aquel dueño. Y muchas veces a la persona a la que se le dirige el adjetivo pues no lo llena. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no estoy diciendo, hermano, que tenemos que ser selectivos cuando nosotros digamos hermano a alguien de la cámara, no. Simplemente lo que estoy diciendo, hermano, que cuando Pablo lo llama hermano, más que un adjetivo y un apelativo, Pablo está diciendo, este hombre realmente conmigo se ha portado como un hermano. Este hombre tiene ciertos méritos, ciertas cualidades para con toda la libertad considerarlo, no solo llamarlo, considerarlo un hermano. Amén. Por eso le llama hermano, aunque pareciera que, ¿para qué lo califica así? Si ya todos les pudiera decir, no, es que realmente él lo quiere resaltar. Este hombre tiene las cualidades que se requieren verdaderamente en una congregación, como para poder decirle con la boca llena de esa palabra, decirle hermano. Yo quisiera preguntarte, hermanos, ¿a cuántos tú puedes llamar hermano en la congregación? Así como Pablo está llamándole a Pablo, ¿a cuántos tú le puedes llamar hermano? O mejor aún, ¿cuántos tienen la libertad para llamarte a ti, para considerarte a ti, hermana? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decir la palabra hermano simplemente por decirle porque somos congregantes, muchas de las veces es meramente un adjetivo. Pero cuando Pablo lo está describiendo aquí, Pablo está yendo a más profundidad. Dice, él verdaderamente para mí, para ustedes, él ha sido y será un hermano. Por eso lo escribe. Dice de Pablo, es mi hermano. Dice, y colaborador y compañero de mi milicia. Aparecieran, hermanos, palabras muy similares. Colaborador y compañero de mi milicia. Bueno, colaborador, hermano. Él está diciendo, este hombre es de gran utilidad para mí. Él colabora. Muchas veces colabora cuando estamos de acuerdo en un mismo sentir, como ahora que les envío de regreso a ustedes y él va a llevar la carta, estamos colaborando. Pero en otras ocasiones él colabora conmigo sin que nosotros nos pongamos de acuerdo, simplemente lo que Dios está manifestando y obrando a través de él, colabora a mi favor, colabora a favor de alguien más. Hermano, nosotros podríamos decir que él es nuestro colaborador, Epafrodito. Sin duda. ¿Sabe por qué? Porque gracias a él, gracias a su esfuerzo, gracias a su valentía, gracias a su disponibilidad, gracias a su fidelidad, nosotros tenemos la carta del gozo a nuestra disposición. ¿Para qué? Para cuando nuestras vidas estén confrontadas con situaciones adversas, nosotros podamos encontrar la fuente del gozo. Entonces, ¿nos pusimos de acuerdo usted y yo y Epafrodito para esta situación? No nos pusimos de acuerdo, pero sin embargo, él fue un gran colaborador para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pablo le llama de dos maneras. Le llama primeramente colaborador, pero también le llama compañero de milicia. Él está reconociendo a nosotros un compañerismo. Un compañero es alguien que está junto. ¿Estamos de acuerdo? Es un acompañante. Muchas de las veces podremos tener colaboradores que no sean nuestros compañeros, porque no los conocemos. O muchas otras veces podemos tener compañeros que no sean nuestros colaboradores, como por ejemplo cuando estamos en un círculo de trabajo. Tenemos muchos compañeros, ¿estamos de acuerdo? Pero para nuestra fe, ¿qué es lo que nos interesa? Para nuestra edificación, ¿serán nuestros colaboradores? Pues quizás no, o quizás muy poco. Por eso Pablo le llama a él de estas dos maneras. Él es mi colaborador, porque es mi asistente, porque es mi ayudante, así como cuando Pablo habla de Apolos. ¿Te acuerdas del ejemplo que hablamos el otro día? Uno plantó y el otro regó. ¿Qué están haciendo uno al otro? Se están colaborando con la obra que tienen en común, en afinidad, que es la proclamación del Evangelio. Ahí son colaboradores. Pero le sigue llamando también mi compañero de milicia. Hermano, yo no sé si tú lo sabes o no,
Pero en esta iglesia y en el cristianismo, cada elemento que está sentado al lado tuyo es un compañero de mi iglesia. Amén. Amén, hermano. Porque de entrada tú tienes que saber que estamos en una batalla. Estamos en una batalla porque si no lo tuviéramos, no hubiera un capítulo en el cual dice que portemos la armadura de Dios. ¿Para qué vamos a poner una armadura si no estamos en batalla? Por lo tanto, es una batalla este camino. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de nosotros por seguir adelante y del enemigo, de la carne y del mundo por no dejarnos seguir. Por lo tanto, es una batalla. Y gloria a Dios, hermano, que en su sabiduría Él sabe que solos no podemos. O que solos es doble o triplemente difícil. Por lo tanto, Él hace que nosotros tengamos compañía en medio de esta batalla que nosotros estamos enfrentando. Hay un texto, hermano, que dice que mejor son dos que uno. ¿Lo has leído? Mejor son dos que uno porque si uno cae, pues ¿quién lo levanta? Pero cuando son dos, uno cae y el otro que va a la par, en paralelo, le ayuda a levantarlo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dos son mejor que uno. Cuando Cristo envió a sus discípulos, ¿los mandó individuales, hermano? No, los mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque Él sabía que entre ellos se iban a motivar. Cuando uno se fatigara el camino, el otro le iba a decir, mira, estamos ya por llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gloria a Dios, porque en este camino Dios no nos hace llaneros solitarios. Y hermano, de entrada te digo, si por algún momento de tu vida tú sientes mejor ser un cristiano solitario, estamos en contra del diseño de Dios. En contra del diseño de Dios, porque Dios nos ha hecho que estemos en compañía. El gran apóstol Pablo, hermano, el gran apóstol Pablo. Yo te aseguro que pudiera no necesitar nada ni de ti ni de mí. Pero sin embargo, él se sabía necesitado de estas compañías que Dios le traía hasta su vida. Por lo tanto, no tiene ningún problema en proclamar a Epafrodito como su compañero de iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que esto nos debería, hermanos, sin duda, hacernos sentir más aprecio por los que se congregan juntamente en esta iglesia. Amén. Y es que a veces el aprecio está, hermano, pero a veces el defecto mata ese aprecio, ¿o no? Tal parece que el defecto que le vemos, la situación, la inconstancia, el objeto de nuestra crítica, parece que mata el afecto que sí existe. Yo creo que deberíamos hacerlo al revés. Yo creo que deberíamos de matar esas situaciones para que el afecto fuera todavía más resaltante. Porque no tengo duda que el afecto está. ¿Amén? Pero a veces hay pequeñas trabas que estorban a que ese afecto sea mayor. Pero yo quisiera un poquito detenerme en esa frase que Pablo usa, dice, es mi compañero de mi iglesia. ¿Por qué no vas conmigo a Timoteo? Dice en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites por ellas la buena milicia. ¿A qué somos llamados? A militar la buena milicia. ¿Estamos de acuerdo? Somos llamados a andar en este camino, no solamente a probar, a degustar o a nosotros catalogar si nos gusta o no nos gusta esta milicia. No, somos llamados a andar en la milicia. Por eso dice, te mando que milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, este camino es para que todo el tiempo tú mantengas la fe y mantengas también, como dice ahí, la buena conciencia. ¿Qué pasa, hermano, si tú te pierdes en cuanto a tu conciencia? ¿Qué es la conciencia? Bueno, es esa vocecilla, ¿verdad?, que incomoda. ¿Estamos de acuerdo? Esa vocecilla que incomoda. ¿Por qué? Porque nos dice la verdad. Y porque no la podemos ni silenciar ni sobornar. La queremos aplacar, pero sin embargo sigue ahí diciendo, aunque me quieras comprar, tú sabes que lo que hiciste, lo que dijiste, no es lo correcto. O lo que estás omitiendo, ya sea decir o hacer, tampoco es correcto que lo omitas, y ahí está esa conciencia. Entonces dice la escritura, donde estamos leyendo en este versículo, dice, manteniendo la fe en esa buena milicia que Pablo le exhorta que siga adelante, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, cuando tú permites, hermano, que tu conciencia
sea cauterizada, cuando tú dejas de escucharla, es muy probable que empiece a naufragar en cuestiones de la fe. Porque ¿qué es lo que hace una conciencia? ¿Sabes lo que es una brújula? Dirección. Para un viajero. Es la dirección. La brújula da dirección y te dice, no, te estás desviando un poquito del norte, siempre apunta hacia el norte. Te estás desviando un poquito del norte y te indica hacia dónde tienes que regresar. Bueno, la conciencia exactamente hace el mismo trabajo. Cuando empezamos un poquito a desviarnos de las cuestiones de la fe, la conciencia apunta hacia la fe y dice, por allá no es. Pero dice este texto, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. O sea, se puede desechar, se puede silenciar y se puede dejar de hacerle caso. ¿Y qué es lo que nos va a apasionar? Naufragar en cuanto a la fe. Por eso le dice, milita este buen camino, pelea la buena batalla a la que somos llamados. Por eso, hermano, es grandemente de exaltar que Dios nos dé en este caminar compañeros de milicia. Amén. Hermano, con toda libertad, cuando veas a un hermano como que se está desviando de la mira, es necesario acercar. Es necesario decirle, en el amor del Señor y sin criticar tu vida, vete a buscar, Padre, este punto. Y tenemos que tener la apertura. Porque si te lo hace, no es para criticarte, es para ayudarte a regresar al punto en el que te. ¿Estamos de acuerdo? Otro texto ahí mismo en 1 Timoteo 6 y versículo 11. Le dice, mas tú, hombre de Dios, le está hablando a un joven, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Hermano, ¿esta milicia es fácil? Sin duda, ¿verdad que no es fácil? Esta buena milicia requiere un esfuerzo. Y Pablo se lo está demandando a Timoteo y también a nosotros. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, pero le da un arma importantísima. Dice, echa mano de la vida eterna. O sea, cuando te sientas desmayar, Timoteo, cuando sientas que no vale la pena este camino, cuando sientas que no tienes fuerza, en ese momento, echa mano de la vida eterna de la cual ya eres beneficiario. ¿Te acuerdas que Juan dice, esto escribo para que sepáis que tenéis vida eterna? Pablo dice a Timoteo, cada vez que te sientas desmayar y que te sientas rendir y que sientas que no hay motivación para seguir adelante, o que te sientas solo en esta buena milicia, echa mano de la vida eterna. Te vas a dar cuenta cómo tus fuerzas van a regresar a su lugar. ¿Amén? Pero también en el capítulo 2, también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 2 y versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, y nos está hablando a nosotros, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, el que tú seas un soldado de esta buena milicia, tú tienes que verlo como un privilegio. Tú tienes que verlo como un regalo de Dios. Amén, hermano. Que Él te haya llamado para que tú seas de sus filas, para que tú portes su uniforme, para que tú lo representes a Él. Eso es un privilegio. Por lo tanto, dice Pablo a Timoteo, ninguno que milita, llámese nosotros, se enreda o se debe enredar en los negocios de la vida, a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo llamó por soldado. O sea, en este camino y en esta buena milicia que nosotros estamos militando, todo el tiempo tenemos que tener como prioridad ser agradables delante del que nos llamó. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que preguntarnos constantemente, ¿estoy siendo agradable? ¿Mi vida está siendo agradable delante de Él? Y si no lo está haciendo, sin duda, es porque en alguna área nos hemos enredado con los negocios que nos ha ofrecido esta vida. Por eso dejamos de ser agradables. Y para terminar, desde este punto, al que quiero ser un poquito más extenso de lo que es la buena milicia, ustedes saben muy bien que la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo es la última que escribió, al menos la que tenemos registro, la última que escribió. Y en el capítulo 4, cuando él ya se está despidiendo, él dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, aquí digo mi vida, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que son compañeros de mi iglesia. Claro, y dice otra cosa, sino a todos los que aman su venida. Pero al final de cuentas, son esos a los que Pablo está haciendo referencia cuando habla de Epafrodito y le dice, este es mi compañero de mi iglesia. Amén. Por lo tanto, de verdad, deberíamos de sentirnos contentos y regocijados de cada uno de los hermanos que Dios ha puesto a tu alrededor, porque están combatiendo a favor suyo y también a favor tuyo. Por lo tanto, tu vida y mi vida debería estar enfocada en combatir a favor nuestro, pero también a favor de ellos. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo que sea conveniente para que ambos salgamos bendecidos y edificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un error muy grande es pensar en mi sola edificación y mi sola bendición, porque no estoy diseñado como parte de la iglesia para eso. Por eso vuelvo a reiterar, Pablo se goza y se deleita en hablar de Epafrodito y llamarle mi compañero de mi iglesia. Pero no solamente dice eso, volvamos al capítulo 2, donde estamos hablando de la descripción de Epafrodito. En el versículo 25, que es el que estamos abordando, ya le llamó mi hermano, ya le llamó mi colaborador, ya le llamó mi compañero de milicia y también le llama vuestro Mensajero. Entonces, este es un gran trabajo el que ha hecho Epafrodito. El hecho de aceptar el reto de llevar esta ofrenda con fidelidad, de tal manera que no falte absolutamente nada de lo que se juntó para Pablo, que no falte nada, de lo cual Pablo da testimonio en el capítulo 4, dice, todo lo que mandaste, todo lo he recibido. O sea, ahí que está diciendo Pablo, Qué buen temita. que Epafrodito fue fiel, se condujo fielmente. Lo que enviaron es lo mismo que llegó. Fidelidad en Epafrodito. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjate con qué gran gusto lo puede decir Pablo. Él ha sido ministrador de mis necesidades. ¿Por qué? Porque tengo carencias en la prisión. Y gracias a ustedes y a él que hizo posible este viaje, han sido suplidas mis necesidades. Pero no solamente es mi ministrador en ese sentido, también es mi ministrador de mis necesidades, porque yo estoy encarcelado. Yo quisiera personalmente ir a verlos a ustedes, pero no puedo. Así que, ¿qué es lo que me va a hacer útil a mí para que yo pueda estar tranquilo? Pues Epafrodito. Cuando Epafrodito vaya ante ustedes de regreso y fielmente, como la ida, el regreso sea fielmente y les lleve la carta y se las exponga y se las presente, él va a seguir ministrando mis necesidades. Ahora ya no las materiales, pero sí mis necesidades interior. Usted recuerde que en una de las descripciones que Pablo hace de su ministerio, dice, he estado en desiertos muchas veces, en azotes, y empiezan a mencionar muchas cosas. Dice, y lo que pesa sobre mí todos los días, lo que se agolpa sobre mí. Y él dice, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, Epafrodito en este momento es un vaso de agua fría para Pablo. Amén. En cuanto a la preocupación que él tiene de los filipenses. Por eso le llaman y mi ministrador de mis necesidades. Pero sigamos leyendo. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes. Fíjate por qué lo envía a él. Los motivos. Bueno, ya dio un primer motivo. Porque no les puedo enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque él está ocupándose también de lo que yo necesito, pero lo enviaré después. Pero les envío a Epafrodito porque él tenía, escucha cómo dice el versículo 20, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Había una angustia terrible, fuerte, e incluso hay que destacar, hermano, que esa palabra donde dice se angustió, esa palabra en griego, específicamente la que está escrita ahí, solamente está escrita en otro lugar de la Biblia. Y está escrita en aquella escena del Señor Jesucristo, cuando en el huerto de Getsemaní está orando, y se nos dice que está orando con angustia en él, que su sudor era como gotas de sangre. O sea, es una palabra que ejemplifica un agobio al extremo. Entonces, Epafrodito, hermano, tenía este agobio por su iglesia, por los filipenses. ¿Por qué causa, hermanos? Fíjate la causa. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había
Hermano, en el transcurso, yo te lo dije, el camino era peligroso. ¿Verdad que sí? El camino era dificultoso, pero la fidelidad de Epafrodito era más grande. En el camino algo ocurrió. Epafrodito se enfermó. Amén, hermanos. Y usted tiene que saber que no había los centros de salud de ahora, ni los médicos como ahora, ni los medicamentos como ahora, ni el traslado en ambulancia como ahora. Imagínate, Epafrodito, si se ha enfermado a la mitad del camino, imagínate cuán difícil le fue esa segunda mitad con esa enfermedad de la cual él contrajo en el camino y poder llegar hasta Pablo. ¿Tú crees que no se veía tentado en algún momento de decir, yo creo que es más conveniente para mi salud que yo regrese a Filipo, me atiendan, descansen y después ya sé que enviamos a otro o yo retome más adelante el viaje? Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice el Papa? Sí, va adelante. ¿Qué nos habla de eso? No, de fidelidad, sí. Compromiso, sí. A veces como cristianos queremos caminar solamente cuando el suelo esté parejo. ¿Vamos de acuerdo? Cuando las condiciones sean favorables es cuando queremos caminar y hacemos el esfuerzo por caminar. Pero hermano, cuando las condiciones se ponen adversas, cuando las condiciones están en nuestra contra, es realmente, yo creo que ahí donde se prueba si somos o no somos fieles al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos hubiéramos regresado si hubiéramos sido Epafroditos? ¿Cuántos hubiéramos tomado una parte de la ofrenda que va ahí para que nos atendieran en alguna parte del camino? Y Epafrodito se dio cuenta que la iglesia de Filipos se había dado cuenta que él había enfermado. No sé si me expliqué. Lo voy a decir. Epafrodito se dio cuenta que la iglesia de Filipos se había dado cuenta que él había enfermado. Entonces, hermano, Epafrodito empieza a sentir una preocupación extrema, porque ya dijimos que esta palabra solamente se encuentra en otro lugar de la Biblia, donde es algo extremo. Epafrodito empieza a sentir una angustia extrema por cómo se han de estar sintiendo sus hermanos en Filipos. ¿Qué nos dice eso? El amor. Nos dice mucho. Preocupado. El amor, sí, pero descubramos algo más que nos dice. Entendamos perfectamente el sentir de Epafrodito. Está agobiado, está angustiado, porque sus hermanos han oído que él está enfermo. O sea, todo el tiempo, dice Pablo, todo el tiempo que ha estado conmigo, sí está gozoso, pero yo lo noto agobiado. Yo lo noto preocupado, desesperado. Hasta el día que le pregunté, Epafrodito, pues, ¿qué te pasa? Él me dijo, Pablo, te he de confesar que estoy angustiado porque mis hermanos, fíjate cuánto no los ha de haber amado, cuánto no los ha de haber estimado, porque mis hermanos que me enviaron a la misión, alguien les ha enterado que yo enfermé y ni siquiera me los puedo imaginar cuán sufrientes están por mí, porque la distancia es grande, porque no hay WhatsApp, porque no hay videollamadas y porque no saben de mi estado de salud. Esto es algo sorprendente, hermano. De verdad es algo sorprendente de Epafrodito. ¿Por qué? Porque no está angustiado por su enfermedad. No está angustiado porque se va a morir. Porque ahorita Pablo nos va a decir que el texto que decía mi abuelita en un principio, porque en verdad estoy enfermo, y no solo enfermo, sino a punto de morir. ¿Qué te imaginas cuando dice a punto de morir? Pablo le dio, hermanos. Pablo le dio la condición. ¿Cómo no se gozó Pablo cuando lo ve que a pesar de la condición de la enfermedad que él había contraído por el viaje, este hombre fue fiel, íntegro y gozoso de llegar al cumplimiento de la misión? ¿Te das cuenta, mi amor, cómo cuando desglosamos la escritura, un personaje tan no conocido como Epafrodito realmente es un gran ejemplo para nuestros días? Ese hombre se había desprendido de la preocupación de sí mismo, aunque esta casi lo estaba llevando a la muerte. Este hombre está preocupado por el pesar que deben estar sintiendo mis hermanos que me enviaron de Filipo por no saber de mí. Eso es algo sorprendente. Y solamente eso lo logras cuando Cristo te ha enseñado a desprenderte de ti mismo. Cuando Cristo te ha enseñado a que los demás tengan un valor y una estima por encima de tu propia vida. Dime, ¿no es acaso, hermano, lo que hizo Cristo en sí mismo?
No es eso. ¿No es acaso lo que dice en el capítulo 2? Vayan todos al capítulo 2. Cuando Pablo habla de Jesucristo en el versículo 5 y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo se despojó, no de su deidad, porque la Biblia dice que Él seguía siendo Dios, ¿amén? Pero sí se despojó de su gloria que Él tenía en el cielo. Sí se despojó de esa inmortalidad, porque Él vino a morir. Se despojó de sus beneficios que Él tenía, de la adoración que Él recibía. ¿Amén, hermanos? Bueno, ahora Pablo, en la vida de Epafrodito, hermano, está haciendo que la enseñanza que le está dando teológica al hablar de Cristo, para ellos les sea práctica en la vida de Epafrodito, porque Epafrodito también se despojó de sí mismo. ¿De qué se desprendió, hermano Epafrodito? 1, de sus comodidades en Filipos por hacer el viaje. 2, de su interés por sí mismo, cuando no le interesó el estado de salud con tal de cumplir la misión. Y 3, hermano, se despojó de la preocupación. ¿Por qué? Porque él ahora está preocupado mayormente por lo que sus hermanos han de estar. Entonces, por un lado, Pablo les pone el ejemplo de Cristo, teológico, pero por otro lado, les está enseñando el ejemplo práctico en la vida de Pablo. Hermano, ¿cuántas veces, desafortunadamente y con vergüenza, nuestras vidas teológicamente tienen un buen nivel de conocimiento, pero prácticamente tienen un nivel muy bajo, aunque el conocimiento está? Por eso es de loar mayormente la actitud y cómo se conducía. Aquí lo vemos ahora en este versículo que nos hemos detenido, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermo. O sea, su preocupación máxima dejó de ser su salud, sino el hecho de cómo estarán mis hermanos, que ya saben que estoy enfermo. Si no lo supieran, bueno, me preocupo por mi enfermedad, pero no puedo estar tranquilo porque no sé si ellos están sufriendo por mí. ¿Te fijas el nivel de amor que había en esa congregación? Un nivel muy alto, sin duda. Que Dios nos dé ese nivel de amor de sufrir con el que sufren en esta congregación. Y luego Pablo les confirma a través de la carta. Y fíjate lo que él les dice. Dice: pues en verdad estuvo enfermo. Eso es una verdad. Eso que ustedes oyeron se quedó corto a lo que en verdad él padeció. Porque él ahora se los va a revelar. Dice: en verdad estuvo enfermo. Dice: a punto de morir. Hermano, imagínate que tú eres uno de los filipenses que ha recibido la carta que Pablo les escribió por mano de Epafrodito, y Epafrodito estaba allá en un rincón mientras el pastor de la iglesia se pone a leer la carta que les ha enviado Pablo. ¿Cómo tú empiezas a sentir el corazón al pensar en Epafrodito o al estarlo viendo? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes bendecido, bendecida de tener un hermano así? De que arriesgó todo por el amor en común, tanto de los filipenses a Pablo como ahora de Pablo hacia los filipenses. Eso es algo de, como decíamos el otro día, de invitados. Dice: porque pues en verdad estuvo enfermo. ¿Qué tanto? Dice: a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y pudiera decir Pablo: y lo sanó. Pero no dice eso. Fíjate cómo dice Pablo: pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Entonces estaba Pablo enfermo y lo sanó. No, sino que al sanar a Epafrodito, Pablo está diciendo: Dios está haciendo una misericordia hacia mí. Por eso termina diciendo: para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque si por sí me causa la tristeza el no verles físicamente, o el estar encerrado, aunque en Cristo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero aún así siento tristezas. O cuando hay uno de los falsos maestros que también les escriben esta carta y me da tristeza, dice: pues el Señor les sanó para que yo no tuviera una tristeza sobre tristeza. Porque no me imagino, dice Pablo, que Epafrodito a punto de morir se me hubiera muerto en los brazos. No me imagino verle o escucharle el último aliento, la última exhalación de vida. Eso sería terrible para mí. ¿Qué vemos en esto, hermano?
Yo no sé si te das cuenta, pero yo veo un triángulo amoroso, en el buen sentido de la expresión. Filipos, o la iglesia filipense, amando grandemente a Pablo, amando Pablo a ellos, amando Pablo a Epafrodito, Epafrodito a Pablo, la iglesia de Epafrodito. Yo veo todos sintiendo un mismo sentir en amor, todos por todos. Pablo dice, si él se hubiera muerto, mi tristeza hubiera sido indescriptible. Y Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí. Hermano, algún día tú le has dado gracias a Dios de esta manera, porque Dios haya bendecido o ayudado a un hermano, de tal manera que le hayas dicho gracias, porque es como si me lo hubieras hecho también a mí, por la importancia que Él tiene para mí. A veces no, francamente a veces no. A veces nos deleitamos, a veces que le vaya bien al hermano. Pero a este punto, como Pablo está expresando, Dios tuvo misericordia de mí. Imagínate que Pablo testificara donde se parara y dijera, Dios tuvo misericordia de mí. Y que le pregunta, Pablo, ¿y por qué? Ah, pues porque sanó a mi hermano. Pues le dirían, pues tuvo misericordia de tu hermano. No, también la tuvo de mí por la unidad que nosotros tenemos. Y como dato, hermano, le pudiéramos agregar. Dice Pablo, el Señor tuvo misericordia al sanarle. ¿Tú te acuerdas que Pablo tenía una enfermedad? Entonces dice Corintios, de la cual le rogó al Señor que la quite. 3 veces y me ha dicho, bástate en mi gracia. No pudiera decirle Pablo al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Ya sanaste Epafrodito? ¿Por qué no me sanas a mí? Y eso nos enseña, hermano, la soberanía sanadora de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros podemos orar por una causa, por un enfermo, pero no se te olvide que al final de cuentas es la voluntad soberana de Dios. Amén. Podemos tener toda la fe requerida, ¿estamos de acuerdo? Podemos ungirle con aceite, como dice Santiago, pero todo está en la voluntad de Dios. De hecho, si tú recuerdas otro episodio de Pablo, se nos dice que se llevaban de él los delantales, las prendas de su ropa, y con esas sanaban los enfermos. Y en otra ocasión un joven se cayó de un segundo piso, ¿se acuerdan? Que se quedó dormido en la ventana, ¿y qué le pasó? Se murió, todito, murió. Y Pablo bajó corriendo, se echó sobre él, le dijo, no se preocupen, este hombre está bien. ¿Por qué? Porque tenía ese don que Dios le había dado. Pero sin embargo no pudo ni sanar a Epafrodito, no pudo sanarse el mismo. ¿Por qué? Porque la soberanía es de nuestro Dios. ¿Y cuántos le dan la gloria a Él? Que así sea. Que así sea, que Él tenga la soberanía. Amén. Sí, aleluya. Yo creo que si estuviera en nosotros ese don, quién sabe cuántas veces estaríamos luchando en contra de Dios, sanando a los que Él no quisiera tener. Solo Dios sabe. Las enfermedades a veces tienen un propósito de parte de Dios. Amén. Y entonces dice esto de Él, tuvo misericordia de Él, pero también de mí, para que no tuviera yo tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud. Fíjate, ahora Pablo está cerrando lo tocante a Epafrodito. Ahora se los envío nuevamente. ¿Por qué? Porque no quiero que lo reciban. Porque ¿qué caso tendría, hermano? Fíjense, el versículo 29. ¿Qué caso tendría que Pablo les dijera, recibirle pues en el Señor? Si al final de cuentas ellos están preocupados, ellos están deseosos de verlo, ¿para qué les da esta recomendación? Bueno, porque pudiera ser, hermano, que al ver regresar a Epafrodito, que no era lo que esperaban, ellos esperaban que regresara Timoteo. A lo mejor pudieran pensar Epafrodito, ¿qué tal si no lograste tu acometido? O a lo mejor Epafrodito les había dicho, me voy a estar un tiempo con Pablo, y verlo regresar tan rápido, pues ¿qué pasó? Y pudiera haber alguna incomodidad de recibirlo. Por eso Pablo como que les escribe algo que pudiera estar de más, pero en realidad no. Y él les dice, así que le envío con mayor solicitud, o sea, con mayor necesidad. Todo esto que hemos vivido, su viaje, su travesía, su enfermedad, su sanidad, su preocupación, hace que yo lo envíe con mayor solicitud. Además, yo lo he estado apurando. Ya, Epafrodito, avanza. Fíjate lo que dice Pablo. Para que al verle de nuevo, os gocéis. Y yo esté con menos tristeza. O sea, la tristeza de Pablo iba paulatinamente disminuyendo. Primeramente con la sanidad de Epafrodito, pero ahora él dice, si ustedes le reciben con grande gozo, yo voy a desaparecer
todo tipo de tristeza. Y luego tenemos el versículo con el que nosotros iniciamos. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Qué nos cuesta, hermano, la estima? Mira, al igual que en la predicación pasada, cuando hablamos de Gallo, que el mandato era imitar a los que son como Él, se requiere humildad. Porque aquí ahora no se nos dice imitar, sino se nos dice recibir. Recibirle pues y tenerle en estima, estimar. Pero para yo poder estimar a una persona con estos méritos, yo necesito tener un corazón empapado de humildad. Porque si no lo tengo empapado de humildad, sus méritos me van a chocar. Sus méritos me van a hacer que yo, como un imán, hermano, cuando usted los quiere juntar con el mismo polo, que usted siente lo que exactamente se distancia. Yo necesito tener humildad para que cuando yo vea en otros, hermano, méritos dignos de estima, yo pueda hacerlo. Y decirle palabras, y darle abrazos, y verle como ejemplo, y tenerle en aprecio, y querer que esté a mi lado. Por eso Pablo, aunque pareciera que está de más estas palabras, pues no, recíbale en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Y el último versículo dice, porque por la obra de Cristo, escucha, ¿qué es lo que motivaba a Epafrodito? ¿Tú crees que la enfermedad no lo doblaba en el camino? ¿Tú crees que mentalmente, a todos nos ha pasado, hermano, que mentalmente llegan momentos en los que parece que nos derretimos? ¿Qué le pasó a Juan Bautista mentalmente? Cuando él había anunciado a Jesús y dijo, Él es el Cordero que quita el pecado, pero cuando estuvo en la cárcel, dudó y le mandó a 2 de sus discípulos a decirle, bueno, ¿y si eres el que esperamos? O si eres el que ha de venir, o esperamos a otro. ¿Por qué? Porque mentalmente se dio impresión, y lo que le pasó a él nos pasa a todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que mantenía a Epafrodito que avanzara un paso, que cruzara otro río, que subiera una montaña, que siguiera adelante? Bueno, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Es algo maravilloso. Por la obra de Cristo. No se le prometió a Epafrodito un porcentaje financiero por lo que él iba a hacer. No se le prometió un puesto en la iglesia por lo que él iba a hacer. ¿Sabes qué es lo que lo motivaba? Lo que ya se había hecho por él. Fíjate, él no estaba con una motivación que se le fuera a dar, sino una motivación que ya le había sido asignada, porque por la obra de Cristo. ¿Cuál obra de Cristo? Pues por el dar su vida en amor, el sacrificio en la cruz. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Amén, hermanos. Y solamente no llegó a esta muerte porque el Señor lo impidió, pero él estaba con los brazos abiertos. Si tengo que morir, Señor, haciendo tu obra, haciendo tu voluntad. Es más, yo casi creo que le oraba al Señor, solamente déjame terminar esta obra. No me dejes tirado en el camino. No dejes que se diga de mí que no alcancé a llegar. Déjame llegar hasta el final. Probablemente su fidelidad le hace que sintiera esto, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Fíjate, exponiendo su vida. Él puso en juego su vida. Hermano, para ir cerrando, ¿qué estás dispuesto a arriesgar por la obra de Cristo? Olvídate de por esta iglesia, olvídate por la obra de Cristo. ¿Cuál? Lo que Él hizo en la cruz por ti. Fíjate cómo dice ahí, exponiendo su vida, arriesgando su vida, jugándose la vida en este viaje por cumplir. A veces, hermano, si está de por medio nuestra reputación o el qué dirán, ¿sabe qué hacemos? Mejor no, Señor. Mejor no voy, mejor no lo hago, mejor no lo digo. ¿Vamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está en juego? Nuestra supuesta reputación. Si lo que está en juego es un cansancio físico, mejor no, Señor. Si lo que está en juego es parte de mi economía, mejor no, Señor. ¿Qué es lo que está en juego? Dice claramente, exponiendo su vida. Hay cuenta que Cristo le preguntó a Epafrodito, Epafrodito, te voy a hacer una pregunta.
¿qué estás dispuesto a arriesgar por mí? ¿Y sabes qué le responde Pablo esto? Todo, Señor. Aún mi vida. Estoy dispuesto. Y si le preguntara al Señor Epafrodito, ¿y por qué estás tan seguro como para arriesgar tu vida? Y él le diría, porque tú me diste. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero tú con la obra, que hace referencia al principio del versículo, porque por la obra de Cristo, tú con tu obra realmente me trajiste a la verdadera vida. Por lo tanto, ya no vivo yo, mas ahora tú vives en mí. Por lo tanto, no importa si lo que tengo que jugarme es mi vida, aquí estás, Señor, para tu gloria y para tu gloria. Hermano, no es nada diferente a lo que se hizo por nosotros. Se hizo exactamente lo mismo por nosotros. Esa misma obra que está referida en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, es la misma obra que se hizo por ti y por mí. Por lo tanto, debiera de provocar y motivar la misma convicción en cuanto a lo que estamos dispuestos a jugarnos, a exponernos. ¿Amén, hermano? Pero tristemente, como te digo, si lo que está de por medio es una hablada hacia mi persona, mejor no. Si lo que está en juego es algo emocional en contra mío, mejor no, Señor. Déjame seguir creciendo para poder apostarlo. Es como si Cristo nos hubiera dicho, déjame seguir pensando a ver si vale la pena para dar mi vida por ti. Y cuando esté seguro, entonces lo haré. Pero hago eso. En contra de su propia vida, de su cuerpo, de su dolor, dijo, yo lo doy todo. Nos dice Isaías, dice que porque después que dé su vida en sacrificio, verá la vida, porque verá el fruto de su sacrificio. Y verá a muchos y se sentirá satisfecho.